Trastornos hidroelectrolíticos. Sodio y agua. Composición de los líquidos corporales. El agua es el componente más abundante del organismo. Constituye cerca de la mitad del peso corporal en las mujeres y 60% en los varones. El agua corporal total está distribuida en dos grandes compartimientos. 55 a 75% se encuentra en el interior de las células, líquido intracelular, ICF, intracellular fluid. Y 25 a 45% fuera de ellas, líquido extracelular, SF, extracellular fluid. El SF se subdivide en espacios intravascular, agua plasmática, y extravascular, intersticial, en una proporción de 1:3. El líquido se desplaza entre los espacios intravascular e intersticial a través de la pared de los capilares y tal fenómeno es regido por las fuerzas de Starling, que comprenden la presión hidráulica capilar y la coloidosmótica. El gradiente transcapilar de presión hidráulica rebasa el gradiente de presión osmótica correspondiente y así induce el desplazamiento del ultrafiltrado plasmático y su paso al espacio extravascular. El líquido retorna al interior del compartimiento intravascular por medio del flujo linfático. La concentración de solutos o partículas de un líquido se conoce como su osmolalidad y se expresa en miliosmoles por kilogramo de agua, mus/kg. El agua se difunde con facilidad a través de casi todas las membranas celulares hasta alcanzar el equilibrio osmótico. Osmolalidad de SF igual a osmolalidad de ICF. Hay que destacar que las composiciones de solutos extracelulares e intracelulares difieren enormemente gracias a la actividad de diversos transportadores, conductos y bombas de membrana impulsadas por ATP. Las principales partículas del SF son el sodio, Na y sus aniones acompañantes cloruro y bicarbonato, C1 y HCO3, en tanto que los osmoles que predominan en el ICF son el potasio, Ki. Y los ésteres de fosfato orgánicos, trifosfato de adenosina, ATP, adenosine triposfate, creatinfosfato y fosfolípidos. Los solutos que son exclusivos del SF o del ICF son los elementos de los que depende la tonicidad o la osmolalidad efectiva de cada compartimiento. Algunos solutos y en particular la urea, no contribuyen a los desplazamientos de agua a través de casi todas las membranas y por ello se les conoce como osmoles ineficaces. Equilibrio hídrico. La secreción de vasopresina. La ingestión de agua y el transporte renal de ese líquido colaboran para mantener la osmolalidad hídrica en el organismo del ser humano entre 280 y 295 mOs/kg. La vasopresina, AVP, arginine vasopresine, es sintetizada en las neuronas magnocelulares dentro del hipotálamo. La porción distal de los axones de dichas neuronas termina en la zona posterior de la hipófisis o neurohipófisis, sitio del cual es liberada la AVP a la circulación. Una red de neuronas de osmorreceptores centrales, que incluye las propias neuronas magnocelulares que expresan AVP. Percibe la osmolalidad circulante por medio de conductos catiónicos activados por estiramiento no selectivos. Estas neuronas de osmorreceptores se activan o inhiben con los incrementos o disminuciones leves de la osmolalidad circulante, respectivamente. La activación conduce a la liberación de AVP y la sed. La secreción de AVP se estimula a medida que la osmolalidad sistémica aumenta y rebasa un umbral de casi 285 mOs/kg, por arriba del cual surge una relación lineal entre osmolalidad y AVP circulante. También en este nivel, cercano a 285 mOs/kg se activa la sed y con ella la ingestión de agua. Cuando se rebasa este nivel, hay un incremento lineal equivalente en la intensidad percibida de la sed, en función de la osmolalidad circulante. Los cambios en el volumen sanguíneo y la presión arterial también constituyen estímulos directos para la liberación de AVP y la aparición de sed, aunque con un perfil de respuesta menos sensible. El volumen de SF, tal vez de mayor importancia clínica en la fisiopatología de la homeostasia hídrica, modula potentemente la relación entre osmolalidad circulante y liberación de AVP. De modo que la hipovolemia disminuye el umbral osmótico y hace que la pendiente de la curva de respuesta se oriente más hacia la vertical y hacia el lado de la osmolalidad. La hipervolemia genera el efecto contrario y aumenta el umbral osmótico y reduce la pendiente de la curva de respuesta. Como aspecto destacable, la vasopresina en la circulación tiene una semivida solo de 10 a 20 minutos. Por eso, los cambios en el volumen extracelular o en la osmolalidad circulante modifican con rapidez la homeostasis hídrica. Además del estado volumétrico,
Hay diversos estímulos no osmóticos que ejercen efectos activadores potentes en las neuronas osmosensibles y la liberación de AVP como náusea, angiotensina 2 intracerebral, serotonina y múltiples fármacos. La excreción o la retención renal de agua sin electrolitos es modulada por la AVP circulante. La AVP actúa sobre los receptores de tipo V2 renales en la porción gruesa de la rama ascendente del haz ADN en las células principales del túbulo colector, CD, Collecting Duct, lo que incrementa las concentraciones intracelulares de AMP cíclico y activa la fosforilación dependiente de proteína sinasa A, PKA, protein kinase A, de varias proteínas transportadoras. La activación del transporte de sodio, cloruro y potasio que depende de AVP y de PKA y que realiza la rama ascendente del haz ADN, tal, Zika-Sending Limb of the Loop of N. Es un elemento esencial del mecanismo de contracorriente. Este último también intensifica al final la osmolalidad intersticial en la zona de la médula interna del riñón e impulsa la absorción de agua a través del conducto colector del riñón. Sin embargo, el transporte de agua, sodio y soluto por los segmentos proximal y distal de la nefrona participa en el mecanismo de concentración renal. De ese modo, interviene el transporte de agua a través de los conductos hídricos de acuaporina, apicales y vasolaterales en la rama ascendente delgada del haz ADN y también la absorción pasiva de sodio y cloruro por la porción fina ascendente a través de los conductos de cloruro ClCkL vasolaterales y ClCN, chloride channels, y el transporte de sodio paracelular. A su vez, el transporte renal de urea interviene de manera importante en la generación del gradiente osmótico de la médula renal y la capacidad de excretar aguas insolutos, en situaciones en que el consumo de proteínas es grande o pequeña. La fosforilación del conducto hídrico de acuaporina 2 en las células principales, que depende de PKA y es inducida por AVP, estimula la inserción de los conductos hídricos activos en el interior del conducto colector, de lo cual culmina en la absorción de agua transepitelial en el sentido del gradiente osmótico de la médula renal. En condiciones de antidiuresis en que aumenta AVP circulante, el riñón resorbe el agua filtrada por el glomérulo y equilibra la osmolalidad a uno y otro lados del epitelio del conducto colector para que se excrete orina hipertónica y concentrada. La osmolalidad puede llegar a 1,200 mus/kg. En caso de no haber AVP, en esencia queda abolida la inserción de los conductos de acuaporina 2 y la absorción de agua a través del conducto colector, con lo cual es secretada orina diluida hipotónica. La osmolalidad puede llegar a 30 a 50 mus/kg. Las anomalías de dicha vía común final tienen que ver con muchos trastornos de la homeostasis hídrica. Por ejemplo, en la diabetes insípida hay inserción menor o nula de los conductos activos de acuaporina 2 dentro de la membrana de las células principales. Conservación de la integridad circulatoria arterial. El sodio es expulsado activamente de las células por la bomba de membrana de la AT-pasa de sodio y potasio. En consecuencia, 85 a 90% del sodio corporal es extracelular y el volumen de líquido extracelular, SFV, extracellular fluid volume, está en función del contenido total de NAI corporal. A su vez, la perfusión arterial y la integridad circulatoria están regidas por la retención o excreción renal de sodio, además de la modulación de la resistencia arterial sistémica. En el interior del riñón, el sodio es filtrado por los glomérulos y después resorbido en forma seriada por los túbulos renales. En general, el catión de sodio, NAI, es resorbido junto con el anión cloruro, CI, por eso, la homeostasis de cloruro también afecta el SFV. A nivel cuantitativo, con tasa de filtración glomerular, GFR, Glomerular Filtration Rate, de 180 L/día y sodio sérico cercano a 140 mm. Los riñones filtran cerca de 25-200 mus de sodio al día, equivale a 1.5 kilogramos de sal de mesa que ocuparía alrededor de 10 veces el espacio extracelular. Es necesario que se reabsorba 99.6% del cloruro de sodio filtrado para excretar 100 mm al día. Por eso, cambios minúsculos en la excreción renal de cloruro de sodio ejercen efectos importantes en SFV, lo cual ocasiona síndromes de edema o hipovolemia. Cerca del 66% del cloruro de sodio filtrado se resorbe en el túbulo proximal renal, con la participación de mecanismos paracelulares y transcelulares. Después, tal reabsorbe otro 25 a 30% del cloruro de sodio filtrado por el cotransportador de NAI Ki-12-1, sensible a furosemida en la zona apical.
La porción adyacente de la nefrona distal sensible a aldosterona, que comprende el túbulo contorneado distal, DCT, distal Campbelluti tubule, el túbulo conector, CNT, connecting tubule, y el túbulo colector. Se encarga del ajuste fino de la excreción renal de cloruro de sodio. El cotransportador de cloruro de sodio apical sensible a tiacidas, NCC, NAIC cotransporter, resorbe 5 a 10% del cloruro de sodio filtrado y lo hace pasar al interior de DCT. Las células principales en CNT y CD resorben sodio por medio de conductos de sodio epiteliales electrógenos, sensibles a amilorida, ENaC, epitelial NAI channels. Los iones de cloruro se reabsorben predominantemente en las células intercalares vecinas, a través del intercambio apical de cloruro, intercambio de C1 o IC1, HCO3, mediado por el intercambiador aniónico SLC26A4. La reabsorción tubular renal del cloruro de sodio filtrado es regulada por múltiples hormonas circulantes y paracrinas, además de la actividad de los nervios renales. La angiotensina 11 activa la reabsorción proximal de cloruro de sodio, al igual que los receptores adrenérgicos, bajo la influencia de la inervación simpática de riñones. A diferencia de lo comentado, la dopamina generada localmente tiene un efecto natriurético. La aldosterona activa preferentemente la resorción de cloruro de sodio dentro de la nefrona distal sensible a aldosterona. En particular, la aldosterona activa el conducto de ENaC en las células principales y ello induce la absorción de sodio y estimula la excreción de potasio. La integridad circulatoria es determinante en la perfusión y el funcionamiento de órganos vitales. Cuando la circulación arterial no alcanza el llenado completo, lo perciben los receptores de presión en ventrículos y vasos, con lo cual hay una activación neurohumoral, mayor tono simpático. Activación del eje de renina-angiotensina-aldosterona e incremento del nivel de AVP circulante, que intensifica sinérgicamente la reabsorción renal de cloruro de sodio. La resistencia vascular y la reabsorción renal de agua. Esto tiene lugar en el marco de un menor gasto cardíaco, como se observa en los estados de hipovolemia, insuficiencia cardíaca de bajo gasto, menor presión oncótica o aumento de la permeabilidad capilar. También, la vasodilatación arterial excesiva origina una deficiencia relativa de llenado arterial, lo cual origina activación neurohumoral para proteger la perfusión ística. Estas respuestas fisiológicas intervienen de manera importante en muchos de los trastornos expuestos en este capítulo. En particular, es fundamental percatarse que AVP actúa para proteger la integridad circulatoria e induce vasoconstricción, intensificación del tono del sistema nervioso simpático, aumento de la retención renal de agua y cloruro de sodio y modulación del reflejo vasoreceptor arterial. Muchas de estas respuestas comprenden la activación de los receptores sistémicos de AVP-V1A. Pero la activación concomitante de los receptores V2 en los riñones puede originar retención renal de agua e hiponatremia. Hipovolemia. Etiología. La disminución real del volumen circulante o hipovolemia es, en términos generales, un estado de pérdida combinada de sodio y agua, que culmina en contracción del volumen de líquido extracelular. La pérdida de sal y agua puede tener origen renal o extrarrenal. Causas renales. La pérdida urinaria excesiva de cloruro de sodio y agua es un signo que define a algunos trastornos. La gran carga filtrada de solutos endógenos como glucosa y urea puede disminuir la reabsorción tubular de cloruro de sodio y agua y culminar en diuresis osmótica. Los glomérulos filtran el manito, exógeno, que suele utilizarse para disminuir la presión intracerebral, pero no lo reabsorbe el túbulo proximal, con lo que se produce diuresis osmótica. Los diuréticos farmacológicos disminuyen de manera selectiva la reabsorción de cloruro de sodio en sitios específicos de la neurona, lo que hace que aumente la excreción urinaria de cloruro de sodio. Hay otros fármacos que inducen natriuresis como efecto secundario. Por ejemplo, la acetazolamida puede inhibir la absorción de cloruro de sodio en el túbulo próxima, con la inhibición de la anhidrasa carbónica. Otros fármacos, como el antibiótico trimetoprim, TMP, y la pentamidina, inhiben la reabsorción tubular distal de NAI a través de los conductos de ENaC sensibles a amilorida, lo que conduce a pérdida urinaria de cloruro de sodio. Los defectos hereditarios en las proteínas de transporte renal también se asocian con menor reabsorción de cloruro de sodio filtrado o de agua. También, la deficiencia de mineralocorticoides, la resistencia a los mismos o la inhibición de los receptores de mineralocorticoides, MLR, mineralocorticoid receptor.
Pueden reducir la reabsorción de cloruro de sodio en la porción distal de las nefronas, sensible a aldosterona. Por último, la lesión tubulointersticial, como ocurre en la nefritis intersticial, la lesión tubular aguda o la neuropatía obstructiva pueden reducir la reabsorción tubular distal de cloruro de sodio y agua. La excreción excesiva de agua libre, es decir, agua sin electrolitos, también puede ocasionar hipovolemia. Sin embargo, los efectos en el volumen de líquido extracelular suelen ser menos marcados, dado que 2/3 partes del volumen de agua se pierden de líquido intracelular. En el marco de disminución de la AVP circulante o de la resistencia renal a AVP surge excreción renal excesiva de agua, diabetes insípida central y nefrógena, respectivamente. Causas extrarrenales. Estas incluyen pérdida de líquidos en tubo digestivo, piel y aparato respiratorio. Las acumulaciones de líquidos dentro de compartimientos císticos específicos, de forma típica en plano intersticial, el peritoneo o el tubo digestivo, también causan hipovolemia. Cada día se incorporan al tubo digestivo alrededor de 9 L de líquido, 2 L por ingestión y 7 L por secreción. Cerca del 98% de dicho volumen es absorbido. De tal forma que por las heces cada día se pierden solo 100 a 200 ml de líquido. La hipovolemia también puede provenir de la reabsorción deficiente o la mayor secreción de líquido por el tubo digestivo. Las secreciones gástricas tienen pH bajo, gran concentración de hidrogeniones, en tanto que las secreciones biliares, pancreáticas e intestinales son alcalinas, concentración alta de bicarbonato. Por lo que el vómito y la diarrea suelen acompañarse de alcalosis y acidosis metabólicas, respectivamente. La evaporación de agua de la piel y de las vías respiratorias, la llamada pérdida insensible, constituye el mecanismo principal de pérdida de agua sin solutos, que en los adultos sanos suele ser de 500 a 650 ml/día. Dicha pérdida por evaporación aumenta en cuadros febriles o con la exposición prolongada al calor. La hiperventilación también incrementa las pérdidas insensibles por vías respiratorias, sobre todo en sujetos ventilados. Otro factor determinante es la humedad del aire inspirado. Además, la intensificación del ejercicio o una temperatura ambiental más alta incrementarán las pérdidas insensibles por medio del sudor, que es hipotónico en relación con el plasma. Por eso, la sudoración profusa sin la sustitución adecuada de agua y cloruro de sodio puede ocasionar hipovolemia e hipertonicidad. También puede surgir hiponatremia hipovolémica si se sustituyen las pérdidas insensibles con un exceso de agua libre sin sustituir de manera adecuada los electrolitos. La acumulación excesiva de líquido en el espacio intersticial o peritoneal puede causar hipovolemia intravascular. Los incrementos de la permeabilidad vascular o la disminución de la presión oncótica, hipoalbuminemia, alteran las fuerzas de Starling y con ello aumenta excesivamente el tercer espacio del SFV. Esto sucede en el síndrome de septicemia, quemaduras, pancreatitis, hipoalbuminemia nutricional y peritonitis. También puede haber hipovolemia por distribución debido a la acumulación de líquido en compartimientos específicos, por ejemplo, en el interior del intestino en la obstrucción gastrointestinal o el íleo. La hipovolemia también surge después de hemorragia extracorporal o de hemorragia importante que pasa a un espacio expansible, como el plano retroperitoneal. Valoración diagnóstica. Una anamnesis cuidadosa permite identificar la causa de la hipovolemia. Los síntomas son inespecíficos e incluyen fatiga, debilidad, sed y mareo, postura. Signos y síntomas más graves son oliguria, cianosis, dolor abdominal y torácico, así como confusión u obnubilación. Los trastornos electrolíticos acompañantes pueden ocasionar otros síntomas, como debilidad muscular en sujetos con hipopotasemia. En la exploración física, la menor turgencia de la piel y la sequedad de las mucosas de la boca no son los marcadores ideales de la disminución de SFV en adultos. Entre los signos más confiables de hipovolemia están disminución de la presión venosa yugular o VP, jugular venous pressure, taquicardia ortostática, incremento de 15 a 21 de la tarde al ponerse de pie. E hipotensión ortostática, disminución de 10 a 20 mm Hg de la presión arterial al ponerse de pie. Pérdidas más importantes de líquido culminan en choque hipovolémico, con hipotensión, taquicardia y vasoconstricción e hipoperfusión periféricas. Los pacientes en estos casos pueden presentar cianosis periférica, frialdad de extremidades, oliguria y alteración del estado mental. Las pruebas bioquímicas habituales pueden indicar que aumentó el nivel de nitrógeno ureico sanguíneo, BUN, BOD-urea nitrogen, y de creatinina,
lo que refleja una disminución de la tasa de filtración glomerular. GFR, Glomerular Filtration Rate. La creatinina es la medida más confiable de GFR porque los niveles de nitrógeno ureico pueden modificarse si se incrementa la reabsorción tubular, hiperazoemia prerrenal. Si aumenta la generación de urea en estados catabólicos, si hay alimentación hipercalórica o hemorragia de tubo digestivo o si disminuye la generación de urea por el menor ingreso proteínico. En el choque hipovolémico, las pruebas de función hepática y los biomarcadores cardíacos pueden mostrar datos de isquemia en los dos órganos, respectivamente. Las pruebas habituales bioquímicas y de medición de gases en sangre pueden aportar signos de trastornos ácido-básicos. Por ejemplo, la pérdida de bicarbonato por diarrea es una causa muy frecuente de acidosis metabólica. También los individuos en choque hipovolémico profundo pueden presentar acidosis láctica e incremento del desequilibrio aniónico. La respuesta neurohumoral a la hipovolemia estimula el aumento de la reabsorción tubular renal de sodio y agua. Por tanto, en general la concentración de sodio en orina es 20 mmHg en la hipovolemia de causas extrarrenales y la osmolalidad de la orina es 450 muz/kg de peso. La disminución, tanto de la GFR, como del suministro de sodio al túbulo distal, puede originar un defecto en la excreción renal de potasio, con aumento de la concentración plasmática de Ki. Como aspecto notable, los individuos con hipovolemia y alcalosis hipoclorémica causada por vómito, diarrea o diuréticos, de modo típico tienen una concentración de sodio en orina 20 mm y pH en orina 7.0, por el incremento de HCO3 filtrado. En tal situación, la concentración de cloruro en orina constituye un indicador más exacto del estado volumétrico y un nivel 25 mm sugiere hipovolemia. La concentración de sodio en orina suele ser 20 mm en personas con causas renales de hipovolemia, como necrosis tubular aguda, en forma similar. Los individuos con diabetes insípida pueden tener orina excesivamente diluida. Tratamiento. Hipovolemia. Los objetivos terapéuticos en la hipovolemia son restablecer la normovolemia y sustituir las pérdidas constantes de líquido. La hipovolemia leve por lo regular se trata con hidratación oral y reanudación de la dieta normal de mantenimiento. La forma más grave obliga a usar hidratación 4 y la solución se elige de acuerdo con el cuadro fisiopatológico primario. La solución más adecuada de reanimación es la salina isotónica normal, NaCl al 0.9%, 154 mm de NaI. En pacientes normonatrémicos o hiponatrémicos con hipovolemia grave, para tal finalidad no son claramente superiores las soluciones coloidales, como la albúmina 4. Es necesario administrar una solución hipotónica, glucosada al 5% a los pacientes hipernatrémicos si solamente han perdido agua, como ocurre en casos de DI, o una solución salina hipotónica. Solución salina al 0.45 o al 0.225%, si solamente hubo pérdida de agua, de sodio y cloruro. Si son necesarios los cambios en la administración de agua libre se basarán en la medición frecuente de los iones y otros elementos en el suero. Los individuos con pérdida de bicarbonato y acidosis metabólica, como se observa a menudo en casos de diarrea, deben recibir por vía 4 solución de bicarbonato, sea isotónica. 150 mg de bicarbonato de sodio, NaHCO3, en solución glucosada al 5%, o una solución más hipotónica con bicarbonato en solución glucosada o salina diluida. Los pacientes con hemorragia o anemia grave deben recibir eritrocitos en transfusión, sin incrementar el valor hematócrito a 35%.